Porque hoy quiero hablar de un tema preocupante. Un tema preocupante. Y esto, quise tocar este tema porque en el programa de Panorama Cristiano de Noticias salió una noticia de un estudio que hicieron acerca de lo que está la iglesia moderna, las congregaciones en estos tiempos, ¿no? La preocupante condición de la iglesia. Esto me llamó la atención y quise preparar algo acerca de todo esto, sabiendo que esta noticia tiene realmente el 100% de veracidad, de verdad de lo que está pasando en estos tiempos, ¿no? El estudio de la condición espiritual de los cristianos, ¿no? En particular la ignorancia de los fundamentos bíblicos. Esto es algo tremendo, hermanos, ¿no? Y no solamente eso, sino que hablaba acerca del coeficiente intelectual bíblico bajo, ¿no? Y este tema es relevante en el contexto de la fe cristiana, hermano. Por eso quiero en este día compartir con ustedes un análisis, ¿no? Abordando las causas, ¿por qué está pasando esto? Y no solamente las causas, sino que cuáles son las consecuencias de todo esto. Porque toda causa tiene una consecuencia, ¿no es cierto? Y no solamente eso, también dar las posibles soluciones a esta problemática que está viviendo la iglesia, que está dormida y quizás nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Eso es lo peor, ¿no? Vamos a hacer primeramente una definición del problema que está aconteciendo. Hablamos acerca de la ignorancia de los fundamentos bíblicos. Esto relacionado con que muchos cristianos no tienen el conocimiento sólido de las Escrituras. Y no solamente eso, se ha visto que muchos líderes, muchos pastores, no tienen el conocimiento sólido de las Escrituras, ¿no? Solamente superficial, ¿no? Lo que incluye, con esto incluimos las doctrinas básicas, las historias claves, ¿no? Principios éticos y enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Ahora, esto puede deberse a una falta de estudio personal, a un estudio personal que uno tiene que hacerlo, ¿no? Un devocional personal que uno tiene que hacer cada día, tener la Biblia como libro de cabecera, ¿no? Entonces, por eso la enseñanza deficiente también en las iglesias, ese es el problema, porque no se enseña realmente bien, ¿no? Porque a veces se priorizan en otras actividades sobre el crecimiento espiritual. Y lo primero tendría que ser el estudio de la Biblia, ¿no? El Señor dijo muy claramente, tenemos que hacer discípulos, presentar el Evangelio y luego hacer discípulos en todas las naciones, ¿no? Tienen que haber maestros que realmente tengan conocimiento sólido de las Escrituras. Y lamentablemente es deficiente, ¿no? La enseñanza en las iglesias. Porque quizás a cualquier persona le dan ese trabajo de enseñar, ¿verdad? Otro del problema que también existe es de este estudio que realizaron, es el coeficiente intelectual bíblico bajo, alarmantemente bajo, hermanos. Y este término se refiere a la incapacidad de comprender, y no solamente comprender, interpretar y aplicar la Biblia de manera efectiva en nuestra vida cotidiana. ¿No es cierto? Ahora, no se trata de inteligencia en el sentido secular, no, de ser no, sino de sabiduría. La habilidad de entender y vivir según las verdades bíblicas. El apóstol Santiago lo dijo muy claramente, que no seamos
solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y esto preocupa, hermanos. Si usted realmente es celoso de la obra de Dios, tiene que ver lo que está pasando a su alrededor. Yo siempre digo a mis hijos, ¿no? Si alguna vez fueran a una congregación y ven que no están creciendo espiritualmente, no hay un alimento sólido, no crecen espiritualmente, no ven sus cambios en su vida, en su forma de proceder durante su vida cotidiana, entonces tienen que salir de ese lugar, ¿no? Esto es importante, hermanos. ¿Cuáles son las causas ahora de la ignorancia bíblica? ¿Por qué se ignora la Biblia? No se conoce la Biblia. Primeramente porque, y lo más importante, falta de discipulado. No se discipula. Hay congregaciones donde solamente hay números, ¿no? Que van, que cantan, que adoran, pero no se discipula. Muchas iglesias no tienen programas efectivos de discipulado. O sea, que enseñen a los creyentes a profundizar su fe. No hay un programa. Eso tendría que prepararlo, ¿no? El líder, el pastor. Un programa durante todo un año, ¿no? Y no hay esto. Falta de discipulado. Otra de las causas de esta ignorancia bíblica es se prioriza lo emocional sobre lo doctrinal. Es más importante lo emocional sobre la doctrina, ¿no? O sea, el hecho de sentir la presencia de Dios, que es bueno, que no es malo, pero que el hecho de hacer un estudio serio de la Biblia no se lo hace. Por eso justamente nosotros estamos haciendo estudios bíblicos también por este canal. Estamos estudiando el libro de la epístola de Pablo a los Romanos. Y estamos ya en el capítulo 13, ya finalizando. Y nos damos cuenta que realmente hay tesoros incalculables en esta lectura, en este estudio minucioso, versículo por versículo. Y le invito para que usted pueda también buscarnos por la red, por YouTube, el Estudio Bíblico Vida Nueva Online, que va a ser de bendición para su vida, ¿no? Entonces falta el estudio serio de la Biblia. Está faltando, por eso hay ignorancia bíblica, ¿no? El Señor mismo dijo, ¿no? Mi pueblo hiera por falta de conocimiento, ¿no? Otra de las causas de ignorar la Biblia, la falta de tiempo e interés. La cultura de la lectura ya no se lee. Más estamos con internet, con las redes, con el celular. Ya no tenemos la Biblia como libro de cabecera, ¿verdad? Nos absorbe el trabajo, nos absorbe el hecho de tener en la televisión, mirar películas, series de Netflix, de Disney, series de tantos otros canales, ¿no?, de diversión que hay. Y las cosas espirituales brillan por su ausencia. Esto es lo real, hermano. Este estudio que se hizo fue realmente importante porque nos damos cuenta que no está bien la iglesia, ¿no? La falta de tiempo e interés. Porque es que el mundo está lleno de distracciones, ¿no? No solamente las redes sociales, sino el trabajo, ¿no? El cansancio que ya llegan del trabajo. Y bueno, no hay tiempo ni para decirle a Dios buenas noches, ¿no? Esto es importante, hermano. Muchos cristianos, hermanos, no dedican tiempo a leer y meditar en la Biblia. No tienen sus devocionales personales ni familiares. Y esto deberían haber para no ser ignorantes bíblicamente, ¿no? Otra de las causas de esta ignorancia bíblica es que la enseñanza que recibimos es superficial, no es profunda, ¿no?
porque algunos líderes religiosos, unos maestros de escuela bíblica, por ejemplo, evitan temas complejos o controversiales. No quieren tocar esos temas, porque ni ellos mismos se preparan, ni ellos mismos entienden. Entonces, ¿cómo van a poder enseñar? El Apocalipsis ni lo menciona. Como decía en esa noticia que estuvimos escuchando en Panorama Cristiano, hay iglesias que niegan la existencia de Satanás. Mire usted, hermano, ¿no? Entonces, esta enseñanza superficial nos va a llevar a tener una ignorancia bíblica para poder compartir nuestra fe, ¿no? Y por último, yo creo que una de las causas que también es importante para ignorar la Biblia, ¿no? Que muchos se ignora la Biblia, es el analfabetismo bíblico, cultural. ¿Esto qué significa? En las sociedades secularizadas, hermanos, de hoy en día, la Biblia ha perdido relevancia cultural. No le dan valor. No le dan la motivación para estudiar la Biblia. Realmente el cristiano es muy flojo. El cristiano de este tiempo es muy flojo, no quiere estudiar. De esa parte yo admiro a los bautistas, que en cuanto reciben a Cristo en su corazón, se les ayuda para que estudien la Biblia. Son muy estudiosos de la Biblia. Pero ¿qué nos pasa a la mayoría de las denominaciones, ¿no? Analfabetismo bíblico. Como toda causa de ignorancia tiene que tener su consecuencia, ¿cuál es la consecuencia de esto? Primeramente, debilitamiento de la fe. Sin un conocimiento, hermanos, sólido de la Biblia, los cristianos son más vulnerables a las dudas. Hay crisis de fe, enseñanzas falsas, ¿no? Estamos susceptibles a herejías porque sacamos textos fuera de su contexto, ¿no? Y los cristianos, los creyentes no tienen las herramientas para discernir la verdad. Esto falta, ¿no? La consecuencia de todo esto también lo pasa en nuestra vida cristiana, que es inefectiva. Cuando no comprendemos la Biblia, no la conocemos. Esto dificulta, hermanos, la aplicación de los principios cristianos en el área, ¿no? Como por ejemplo la ética, las relaciones y la toma de decisiones, ¿no? Y mucho más. ¿Qué diríamos del testimonio de cada uno? Falta de testimonio. Hermanos, los cristianos que no conocen la Biblia, que no conocen bien la Biblia, tienen dificultad para compartir su fe de una manera coherente y persuasiva. Esto es muy lamentable, esta consecuencia, hermano. Por eso es necesario conocer la palabra, conocer este libro de cabecera, este manual instructivo, este GPS. Y todo esto llega a un final de desunión en la iglesia. Malos entendidos, divisiones por ciertas cosas que han leído, otras que no lo leen, ¿no? Y hay esa desunión y división de las congregaciones. Ahora, como toda causa, todo efecto, toda consecuencia tiene que también tener su solución, ¿no? Y la Biblia nos da la solución, la puerta. Y una de las soluciones, hermanos, es que haya una enseñanza bíblica sistemática. Por eso las congregaciones con el líder al mando deben implementar estudios bíblicos que cubran tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Debe preparar el pastor, el líder, ya al empezar el año,
todo lo que se va a estudiar durante el año, ¿no? Esto es importante. Tiene que haber un discipulado personalizado, no en grupo. Discipulado personalizado, ¿no? Establecer relaciones de mentoría, donde creyentes más maduros los preparemos para que guíen a otros, ¿no? Esto es importante. Jesús nos dio todos esos ejemplos. El apóstol Pablo de igual manera. También promocionar la lectura bíblica, ¿no? Hacer un plan de lectura, fomentar los hábitos diarios de lectura, meditación, buscar una manera cómo fomentar esto, cómo hacer de que el creyente tenga deseo de leer la Biblia, de memorizar, incentivar a la promoción de la lectura bíblica. Porque no falta nada. Hermanos, tenemos que usar los recursos modernos que hoy la tecnología nos da, ¿no? En nuestros celulares, tabletas, computadoras. Aprovechar las aplicaciones bíblicas, los podcasts, estudios en línea, ¿no? Estar participando de estos estudios que nosotros en este canal de YouTube también lo ofrecemos, estudios bíblicos. ¿Y cuántos estudios bíblicos hay por internet? ¿No es cierto? Aprovechar todo eso. Enfocarnos en la apologética. Enseñar a los creyentes a defender su fe, cómo defender la fe y entender las bases racionales de la doctrina cristiana. Todo esto es un proceso, es un plan que tiene que presentar el líder, ¿no? Y no solamente eso, sino que crear grupos dentro de la iglesia pequeños donde los creyentes puedan discutir y profundizar la Biblia juntos. No solamente en sus reuniones, cada uno en su grupo, sino formar grupos pequeños para estudiar la Biblia de una manera profunda. Pero lamentablemente se falla, ¿no? Por eso, hermanos queridos, en conclusión, este estudio que realizaron de la preocupante condición de la iglesia, la ignorancia, el coeficiente intelectual bíblico bajo, todo esto, hermanos, en conclusión, son problemas serios, ¿no? Que afectan la vida espiritual, afectan el crecimiento espiritual. Y que los pastores, los líderes, tienen que hacer algo, ¿no? No puede ser que solamente vayamos a la iglesia el domingo una hora, 2 horas, a cantar, a escuchar un poco de la palabra y ya está. Y durante la semana, nada de Biblia. No. Realmente son problemas serios, hermanos queridos. Sin embargo, un enfoque, como estuvimos diciendo, de enseñanza bíblica sistemática, discipulado personalizado, promoción de la lectura, utilizar los recursos modernos que hay en estos tiempos. Esto, hermanos, es posible revertir esta tendencia peligrosa que está pasando con la iglesia, que está dormida. Está dormida. Porque la palabra de Dios, hermanos, realmente es fundamental para la fe y la práctica cristiana. Y su estudio debe ser una prioridad para todo creyente. Es como un niño que empieza a crecer y tiene que ir a la escuela, a aprender a leer y a escribir y a prepararse. Esto es importante, hermano. Por eso este tema, la verdad, que nos tiene que llamar la atención. No puede ser que estemos en esta situación que lo presentó este estudio bíblico, ¿no? Este estudio que realizaron acerca de lo que está pasando con la iglesia en estos últimos tiempos.